¿Cómo obedecer a Dios? ¿Por qué es importante el tema de la obediencia? ¿Por qué debería importarme a mí obedecer si todo lo hago bien? O no tan bien, pero no me va tan mal. O bueno, no me va tan bien, pero tampoco estoy tan perdido como los otros, ¿no? Y empezamos a hacer un cierto juego de palabras, de frases para como disminuir y reducir el interés por la obediencia. La obediencia, lamentablemente, es una de las características más comunes en el ser humano. Y no es que el ser humano sea obediente, es que la obediencia es una de las características más faltantes en el ser humano. Veamos solamente la historia más conocida de la Biblia, que es el huerto del Edén, donde están Adán y Eva, donde solo existen Adán, Eva y todos los animales creados por Dios. ¿Y qué hubo en ese momento? Desobediencia. Llega una serpiente parlanchina, cualquiera de nosotros hablamos con una serpiente todos los días, ¿verdad? Nos dejamos convencer por una serpiente parlanchina que nos dice, ¿para qué le haces caso a Dios si no tiene razón? Y tú le dices, sí es cierto, como que tenemos la misma manera de pensar, y desobedecemos. No es algo común que una serpiente se nos acerque y nos quiera hablar, porque para empezar saldríamos corriendo o con un machete le volaríamos la cabeza, ¿verdad? Incluso una serpiente no necesita hablarnos para que agarremos un machete y le volemos la cabeza. Entonces, es curioso que el ser humano, desde el inicio, tiene un problema con la obediencia, y debido a esa desobediencia inicial, el pecado, dice la palabra de Dios, el pecado entró a la tierra para siempre. A partir de Adán y Eva, todos los seres humanos hemos heredado una mentalidad pecaminosa, una mentalidad desobediente. ¿A quién? Al Creador. ¿Por qué les estoy hablando de la obediencia? Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 12, y quiero que a partir de esta base podamos encontrar la razón por la cual es importante hablar el día de hoy de la obediencia, ¿sale? Hebreos 12, versículos 12 al 17. Hebreos 12, del 12 al 17. Recuerden que normalmente leo Nueva Traducción Viviente. Si traen Reina Valera, no se preocupen, pueden leerlo en Reina Valera, pero en Nueva Traducción Viviente es más fácil de digerir la palabra, ¿sale? No estamos hablando con os he dicho ni cosas por el estilo. He dicho así bien mexicanotes. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:12, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Fíjense,
El consejo que está dando el escritor de Hebreos dice, es que tú traces un camino recto para tus pies, para que los débiles y los cojos, o sea, no tú, sino los que están a tu alrededor, débiles y cojos, no caigan, sino que se fortalezcan. Hay una razón para caminar derecho. ¿Cuántos aquí son hermanos mayores? Dios mío, puro rebelde levantó la mano. ¿No te han dicho que qué mal ejemplo eres de tus hermanos alguna vez? Todo el tiempo. Una vez, hace muchos años, ya varios, ya le llovió, mi hermanito Julio, que por cierto ahorita que dijo su nombre me acordé de mi hermano Julio se iba a la guardería y pasaba una combi por él. Yo soy mayor que él 5 años, o sea, él tiene ahorita 35. Tenía, no sé, 3, 4 años, pero éramos muy bromistas, muy juguetones. Y vivíamos en el terreno de mis abuelos. La casa de enfrente era la de mis abuelos y la casa de atrás era la de mi papá. Entonces, para salir había que cruzar por la casa de mis abuelos, por lo menos saber que al lado mío estaba la casa. Y entonces yo salgo y mi hermano vienen por él y yo le grito, que te vaya mal y que te machuque el tren. Hermanos, nunca más volví a decir esa frase. Mi abuelita salió con una furia y me dijo, ¿qué te pasa, chamaco? ¿Cómo vas a decirle eso a tu hermano? Y yo estaba bromeando, pero sin darme cuenta, a los oídos de una mujer adulta, yo le estaba deseando el mal a mi hermano. Para mí era una broma, pero para mi abuela con eso no se juega. ¿Sí me explico? Me sentí, perdón. Menos para el del Istmo, exactamente. Yo soy del Istmo. No salió con palo, por gracia de Dios. Pero quiero que entendamos que ese momento para mí fue vergonzoso. Porque mi abuelita siempre me felicitaba. Me aprendí los números muy joven, muy niñito. Aprendí a hablar muy pequeño y mi abuelita siempre me admiraba, pero esa era la primera vez que mi abuelita me hablaba con dureza. No con admiración, sino con dureza. Porque yo estaba reflejando un mal carácter y uno no adecuado para los estándares de ella. Y ella literal me dijo, ¿cuándo te he enseñado a maldecir a la gente? Yo dije, mamá, abuelita, yo no maldije a mi hermano. No, dice, es que tú no entiendes lo que acabas de decir. Le acabas de desear el mal a tu hermano. Y yo, híjole, me fui llorando. Y hasta hoy, 40 años de edad, me sigo acordando de ese momento. Nunca más le volví a desear el mal a mi hermano, ni de chiste. Y es que como hermanos mayores, nosotros ponemos el ejemplo y la bendición sobre los que están detrás de nosotros. A mi hermano le hice muchas maldades, muchísimas. Y hoy, de repente me pregunto, ¿por qué no me hablará mi hermano? ¿Por qué no me quiere mi hermano? ¿Por qué más será, hermanos? Porque lo traté muy mal. Porque cuando tuve oportunidad de cuidarlo, yo lo aventaba. Yo recuerdo que cuando estaba ya más grandecito, se agarraba a trompos con otro chavito de su edad. Y ahí andaba yo, picándole la cresta para que se agarraran a golpes. Tú imagínate la imagen que él tiene de mí, de que todo lugar a donde yo lo llevo, lo meto en problemas. Y entonces es vergonzoso como hermano mayor no haber guiado correctamente a mi hermano menor. Y muchos hermanos menores se identificarán con mi hermano Julio César. Porque dirán, no, sí, los hermanos mayores son de lo peor. Y sí es cierto, porque no tenemos el carácter para guiar correctamente a los que vienen detrás de nosotros. Por lo tanto, el escritor de Hebreos dice, tracen ustedes un camino recto. ¿Para qué? ¿Para que camines bien? No, dice, para que los cojos y los débiles no caigan, sino se fortalezcan en tu ejemplo. Esfuércense por vivir en paz. ¿Con quién? Sigamos leyendo, versículo 14, con todos. ¿Con quién? Con todos. Sí, hermano, con tu esposa también. Con todos. Nada más me mira, Carmen.
Esfuércense, dice. O sea, fíjense, Dios no está diciendo yo te voy a hacer esforzado. Dice, eso es un trabajo tuyo. Esfuérzate por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Cuántos queremos ver al Señor? Los que hemos creído en Él, por supuesto que queremos verlo alguna vez. No tuve la oportunidad de conocer a Jesús en persona, ¿cierto? ¿O ustedes sí? ¿Algunos sí? Vemos la historia de Marta y María. Marta barriendo, afanada la mujer. ¡Ah, bárbaro! No había visto una mujer tan afanada. Y María sentada escuchando a Jesús. Yo sería María. O bueno, hoy en día con mi rebeldía probablemente sería yo Marta, diciéndole, mira, mi esposa ahí no está haciendo nada mientras yo hago todo. Pero Jesús es una persona que todos quisiéramos conocer. Hasta Daddy Yankee en sus ratos de lucidez dice que él quisiera tener una cita con Jesús. Cuando le dijeron, ¿con quién te gustaría tomarte un café? Dice, pues ¿con quién más? Con Jesucristo. ¿Cierto? ¿Algunos vieron esa entrevista? O el video, el corto, o la edición, o la IA que lo dice. Hasta Daddy Yankee dice, la persona con la que me encantaría tomar un café es con él. Y entonces los creyentes, ¿cuántos de ustedes, pues no es tan importante ver al Señor? Ninguno, ¿cierto? Todos queremos ver a Dios el día que estemos delante de Él. Queremos estar ahí siempre con Él. Por lo tanto, dice, es importante llevar una vida santa. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. O sea, cuídense, no se maltraten, no sean Alex con su hermano Julio, deseándole un mal día. Cuídense, dice. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Mucha atención con esto, porque de repente aún en la iglesia brotan raíces, hermanos, brotan plantas, árboles frutales de veneno. Procuren, dice, que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y por lo tanto envenene a muchos. ¿Vale? Esto también se aplica a la familia. De repente en la familia empieza a haber problemas. ¿Cuántos de ustedes tienen una familia que de repente parece que vive en medio de puros problemas? Levante su mano. Y no su familia 100% cercana, pero esa familia que de repente dices, ay, cómo no le cae un rayo y ya nos quitamos el problema. Bueno, dice la palabra, asegúrese de que no brote ninguna raíz de amargura, porque esto los va a trastornar a ustedes personalmente y por lo tanto a toda la gente que los rodea. O sea, que se amargan ellos, pero tú no. Tú como creyente, recordemos que esta palabra es para el creyente, es para el que está oyendo esta palabra principalmente. ¿Qué te está diciendo? Tú haz un esfuerzo porque no enraice precisamente la amargura en tu vida. Si todos están peleando, tú sé quién ponga paz. Te van a poner paz también por andar de metiche, pero por lo menos cuando te toque hablar, que sean palabras edificantes. ¿Sale? No, ¿qué te dijo? No, a mí me dijo esto y de repente somos la mera chispa de la bomba que se está explotando en nuestra casa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tú no seas el amargado venenoso que le pone picante a la cosa, sino al contrario, sé quien divida los problemas. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. O sea, tu deseo por Dios debe estar ahí, y si ves que un hermano está cambiando su deseo por Dios, ve y habla con él, que no se aleje. Dice, procuren, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Esaú es un ejemplo de una persona que tuvo el favor de Dios, nació como primogénito,
Por lo tanto, la bendición o la doble porción de bendición de Dios era para él, pero en su hambre y en su desprecio por las cosas de Dios, cuando tuvo hambre, le dijo a su hermano Jacob: dame ese plato y a mí no me importa la bendición de primogénito. Y por un simple plato de comida cambió su primogenitura, y entonces después la quiso buscar y ya no recibió la bendición de primogénito. O sea, es importante cuidarnos de que si ya vamos por buen camino, pues no desviarnos de ahí, hermanos. Ya iba a decir así como Pedro, pero no, Pedro está firme, hermano. Como lo mencionamos en temas anteriores, ¿cómo podemos lograr todo esto? Porque suena bien difícil, hermanos. Es bien complicado. Uno dice, ya hasta me perdí la lista, no sé ni de cuántas cosas son. Pues resulta que para lograrlo nosotros tenemos una ayuda. Romanos 8, 1 y 2 dice: por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Para quién? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sale? ¿Por qué es importante esto? Porque lo siguiente que dice el escritor de Romanos es: porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Solo por haber puesto tu confianza en Jesús, tú tienes un espíritu que tiene poder para guiarte, para mostrarte y para hacerte una persona capaz de todo esto que acabamos de hablar. No lo vamos a lograr solos, hermanos. ¿Cuántos han intentado portarse bien? Levanten la mano. ¿Cómo les ha ido? A veces bien, a veces mal. A veces me lo propongo desde bien temprano y el taxista ya me hizo enojar, ¿verdad? Y esos taxistas tienen ese don, ese toque. Nada más aquí vengo después de orar, fíjense, se para unos 6 de la mañana, estás orando media hora, sales y aquí en esta curva, no sé si han dado vuelta en esta curva, para acá. También me he encontrado unos motociclistas que los detiene ahí el tránsito, pero en esta curva, hasta le vendieron casco a mi hermano. En esta curva tú quieres pasar y tú ves a los taxis, tienen el rojo y están así, miren, viendo si no viene carro para cruzar. Carnal, el rojo está enfrente, ¿para qué volteas a la izquierda? Espérate al verde, ¿no? Pues no, hermanos, a veces los veo y ya me dan ganas de pararme y decirles algo. O sea, a veces empieza uno bien el día y algo pasa y se te va la paloma, dijera mi esposa. Sí, la paloma del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr comportarnos? Dice, porque ustedes pertenecen a Cristo, hay un poder del Espíritu, el cual los ha libertado de la vida pecaminosa. O sea, desde que ustedes pusieron su confianza en Jesús, hay un espíritu que los fortalece, que los guía, que les habla. Normalmente estás a punto de hacer lo que siempre haces mal y hay algo que te dice, ya no lo hagas más. Hay algo que te incomoda. Incluso estando haciendo lo que hacías normalmente mal, ya te sientes incómodo. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes. Si solíamos ser mentirosos y para cualquier cosa decir una mentira, porque también hay gente que así es, ¿cómo se les llama? No es mitómano, ¿es qué? Tiene un nombre. El mitómano es el que le gusta agarrar lo ajeno y aunque no lo necesite. Bueno, ese. Hay gente mitómano. No necesita mentir, pero se inventa historias bien raras. Somos así y de repente tú ya pusiste tu confianza en Jesús. Tú ya le dijiste, Señor, por favor, gobierna mi vida. Y entonces de repente ahí vas a inventarte la historia del día o de la mañana y algo te hace sentir incómodo. Algo hace que tú digas como que mejor ya no es nada. Y te quedas callado. Puedes ignorar esa voz, pero también puedes hacerle caso. Ese es el Espíritu de Dios que está trabajando a la par contigo para caminar rectamente. O sea, ya no estamos solos. Algunas claves
Con base en esto, para poder obtener una obediencia consistente, son las siguientes. Primero tenemos la provisión de Dios, ¿sale? Dios nos ha provisto de lo necesario para que la obediencia sea una realidad en nuestra vida. ¿Cómo ven? ¿En serio, pastor? Sí, Dios nos ha dado lo necesario para vivir una vida en obediencia. ¿Cómo? Como lo dijimos hace un momento, con el Espíritu Santo. Vamos a ver dónde lo dice en la Biblia, porque el pastor puede ser medio chismoso. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Si usted estaba en Romanos, el siguiente es Primera de Corintios. Primera de Corintios 3:16. Dice 1 Corintios y ya de ahí los capítulos. Primera de Corintios 3:16. Ya lo tienen todos. Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Fíjense, nosotros tenemos una provisión. ¿Qué es una provisión? A ver, alguien ayúdeme a explicar qué es una provisión. No lo vayan a hacer muy santificado, por favor. ¿Qué es una provisión? Algo que alguien te da, ¿no? O algo que tú das. O sea, tú le provees a alguien. O sea, es una provisión. Te doy, ahí te dejo estos 2 pesos, decía la canción, ¿no? Te alcanzó todo. Y ahí me traes el cambio. O sea, una provisión es algo que le doy a alguien o que recibo de alguien. Entonces, nosotros hemos sido provistos, dice, de un Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Sale? Segunda de Corintios 6:16. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios, siguiente libro. Recordemos que la Biblia contiene 66 libros, ¿sale? 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento, ¿vale? Si dan las cuentas, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16. Dice, ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Aguas con esto. ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios, según las matemáticas? ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros, lo vimos hace un momento, 1 Corintios 3:16. ¿Que acaso ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Entonces, ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios, o sea, ¿quién? Nosotros, y los ídolos? Ay, nada más le voy a prender una veladora. No hay, dice, pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La condición para que el creyente sea templo de Dios es que Él habite en nosotros. ¿Cómo? Porque hemos sido escogidos por Él. Jesús, hubo una ocasión en la que sus discípulos andaban ahí como que divagando entre si se quedaban o no se quedaban, porque Jesús ya estaba hablando cosas un poquito más elevadas. Es como si el niño de primaria estuviera escuchando una clase de doctorado. Entonces, de repente era tan elevada la enseñanza de Jesús que dice que los millares que seguían a Jesús comenzaron a irse por la predicación de Jesús. Y era tanta la desesperación de sus discípulos, los más cercanos, que le dijeron: Señor, cambia la predicación, deja de hablar de eso porque la gente se va. Y Jesús les dijo: ¿qué, también ustedes se quieren ir? Y ellos se quedan así: no, Señor, no nos iremos. Claro que no se pueden ir porque yo los escogí a ustedes, no me escogieron ustedes a mí. Él escoge a su gente. Él es el que elige en quién poner su espíritu. ¿Sale? Cuando tú logras decir: Señor, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador,
es porque Dios te dio la capacidad de entender esto como lo básico de tu fe. Ni siquiera se nos hubiera ocurrido a nosotros, pero es por favor de Dios que nosotros tenemos este razonamiento. Pero es ese mismo espíritu el que cuando está el tema de idolatría, nosotros nos apartamos de todo eso, porque ¿qué se puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta Pablo. Nada, absolutamente nada. Hay una repulsión completamente por las cosas que no tienen que ver con Dios. Y no estoy hablando de gente, estoy hablando de actividades que adoran a otras cosas que no son a Dios. Por lo tanto, dice, ¿qué hay con estos? Nada, dice, pues nosotros somos templo del Dios viviente. Gálatas 2:20, está ahí también cerquita de 1 de Corintios, está después de 2 de Corintios. Gálatas 2:20. Estamos viendo cómo puedo obedecer a Dios. Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. O sea, en el momento en el que yo creo en Él, en el momento en el que yo procedo al bautismo, yo he crucificado mi antigua vida con Él, junto con Él. Haz de cuenta que lo vemos en la cruz y yo también quiero estar en esa misma posición, donde Él está sacrificando su vida para limpiar al mundo. Nosotros estamos sacrificando nuestra vida pecaminosa, dejándola atrás para vivir la vida por la cual Él dio su vida. ¿Sale? Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. ¿En quién estamos confiando? En el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos de ustedes tienen a una persona, por lo menos una persona a la que le tienen una gratitud muy grande y que cada que ven a esa persona se sienten felices de ver bien a esa persona? ¿Cuántos les han hecho un favor de esos que tú dices, nunca voy a olvidar este favor? Porque hay quienes nos hacen un favor sotototote y de repente ya se nos olvidó. Pero ¿cuántos de ustedes tienen una persona a la cual admiren? A la cual ustedes le tengan una gratitud enorme y que cada que lo vean lo saludan con tanto amor y con tanto cariño. ¿Por qué? Porque esa persona hizo algo tan grande por ustedes. Eso es apenas una pequeña imagen de lo que debería reflejar el deseo por que Jesús permanezca en nosotros. ¿Sale? Ahora, con esta base de que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros podemos vencer toda tentación. ¿Cómo ven? Primera de Juan 4:4. Ese sí está más adelante. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Si tú llegas a Apocalipsis, ya te pasaste. No, no es cierto. Si llegas a Apocalipsis, 3 libros atrás está Primera, Segunda y Tercera de Juan. ¿Sale? Entonces, Apocalipsis es el último libro y te vas para atrás 2, 3 libros. Sale. Podemos vencer al enemigo. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ya repasamos sobre esto. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Sale? Hay un espíritu que gobierna el mundo actual. ¿Eso lo sabían o no lo sabían? Es el espíritu de Satanás. Ese espíritu es el que gobierna sobre todo este mundo. Todo está gobernado por él. Gobernado. Él no maneja los hilos, pero gobierna a los que habitan en este mundo. Dice que por tú haber puesto tu confianza en Cristo, antes que eras también gobernado por un espíritu pecaminoso, ya sea que eras mentiroso, mujeriego, hombreriego, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con pecado. Sí, hay algunos que son hombreriegos.
todo eso que era tu vida, alcohólico, drogadicto, todo lo que muchos venimos de allá, éramos gobernados por ese espíritu. Por eso nos revolcábamos ahí y estábamos felices. ¿Cuándo has visto un borracho que se sienta mal por estar borracho? Borracho, estoy hablando de borrachos de verdad. No esos que tomamos 3 copitas y ya caemos ahí todos doblados. No, esos que dicen, échenme otra y esos que se la viven ahí. Esos que no solo engañan a su mujer con una, sino con otra y con otra y con otra. O aquellas que no engañan solo a su varón con uno, sino con otro y con otro y con otro. Esa vida era porque estábamos gobernados por quien gobierna este mundo. Pero desde que tú pusiste tu confianza en Cristo, ese espíritu que ahora mora en ti es más poderoso que el espíritu que gobierna este mundo. Por eso puedes vencer al pecado. Eso es lo que nos está diciendo Juan aquí. Ustedes, mis queridos hijos, y fíjense con qué cariño nos habla Juan, pertenecen a Dios. Si es que pertenecen a Él, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en este mundo. Jesús lo menciona de esta manera, dice, ¿quién es capaz de entrar a la casa de un hombre fuerte si no antes se le somete y se le amarra de las manos y pies? Porque yo he venido, dice, a someter al hombre fuerte y ustedes pueden despojar su casa. Está hablando de cómo Satanás, que nos gobernaba, ha sido vencido en nuestra vida y por lo tanto ya no gobierna sobre nosotros. Ahora todo lo dedicamos al que nos salvó. ¿Cómo logramos esto? Gracias al Espíritu de Dios. Ahora, hay algunas cosas más que podemos hacer. Estamos viendo algunas claves para la obediencia consistente. Lo primero que debo entender es que si mi confianza está puesta en Jesús, yo tengo un espíritu poderoso. ¿Sale? Ese espíritu es el que me hace capaz de lograr obediencia. ¿Sale? Ahora, hay algunas otras cosas. Segunda de Timoteo, 1:7. A ver, ayúdame Pedro a leer Segunda de Timoteo 1:7. Ayúdame Manuel a leer Segunda de Pedro 1:3 y 4. Si pueden en Nueva Traducción Viviente, por favor. Y yo leo Romanos 15:4. ¿Sale? Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Presten la Biblia a Pedro, por favor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Ok. ¿Recuerdan ese espíritu que tenemos? Dice, Dios no nos dio un espíritu de temor y timidez. Ese no es el espíritu de Dios. Es que no sé qué hacer, es que tengo miedo. No, ese no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, dice, es de poder, amor y autodisciplina o control propio. ¿Sale? ¿Poder para qué? Para vencer. O sea, tengo fuerzas para enfrentar esto. A ver, ¿en qué trabajan ustedes? Yo ya sé en qué trabajas, medio maletón, pero sí. ¿En qué trabajas, Mariel? Publicidad. Te llega un proyecto de esos buenos. ¿Por qué dices que sí? ¿Y por qué dirías que no? Sí, porque es un reto y no, si hay cosas que no se hacen. Ok. Pero cuando dices que sí, estás seguro de algo, ¿no? Sí. Tengo lo que se necesita para entregarlo bien. Es más, para hacerlo mejor. Ese cliente se va a quedar con el ojo cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay seguridad en tus habilidades. ¿Sale? Cuando a Pedro le dicen, fíjate que hay que arreglar todos seres, de repente Pedro nada más se rasca su cabeza y dice, pues nos lo echamos.
Quizás el reto es muy grande. Quizás otros digan, Pedro, ¿qué estás diciendo? Pero Pedro sabe que tiene lo necesario para hacerlo. Por eso decimos, voy. Cuando conquistan a la chica, que no les estoy diciendo que vayan y conquisten, por favor. Cuando conquistas a la chica, porque vas y le dices, me llamo Julio, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Tu teléfono? ¿Te puedo invitar a tomar un café? ¿Por qué haces eso? Porque sientes que tienes lo necesario para que esa chica te ponga atención, ¿cierto? Y hay muchos que dicen, ¿cómo le hiciste? Yo no hubiera podido. Claro, porque tú no tienes el poder que yo tengo, ¿cierto? Cuando yo le dije a mi esposa, hey, 12 hijos o qué? Y me dijo, sí, 15 dame. Y yo, bueno, vámonos. Yo me sentía capaz. Claro, nada más llevamos 3, ¿verdad? Pero ella fue la rajona, luego hablamos. Yo me sentía capaz de llevar a esta mujer hasta el cielo y más allá. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad en lo que puedo dar. ¿Qué nos está diciendo Pablo en 2 de Timoteo? Dios te dio un espíritu que no es ni de temor ni de timidez, sino de poder. ¿Sale? Es que este pecado es bien difícil, pero con Dios puedo lograrlo. Es que esta situación es complicada, pero con Dios puedo superarlo. Es que antes no podía, pero ahora sí puedo, porque Él me dio un espíritu capaz de enfrentar cualquier situación. Me dio un espíritu de amor, primeramente amor propio, hermanos. El cristiano no piensa en el suicidio, jamás. Y si lo llegara a pensar, hay un espíritu que le recuerda lo valioso que es para la obra de Dios. Y por lo tanto, siempre tenemos lo que necesitamos para seguir adelante. Nos da razones. Cuando yo estuve en las drogas, hermanos, fue una situación tan deprimente, tan delicada, pero en los momentos en los que Dios ya me estaba llamando, porque yo sé que Dios me estaba empezando a decir, tú no perteneces a esa vida, había un peso muy grande en mí por dejar de hacer eso que yo venía haciendo. Era diario darme una pasada de droga. Todas las noches. Nació mi hija, mi segunda hija, estaba en brazos, amamantándose, y yo en un baño, allá en un cuarto más alejadito, como a 5 metros, fíjense lo alejado y la cabeza tonta, y yo me iba a drogar a ese baño. Hasta que un día, ahí en medio de mi momento, yo dije, Señor, ayúdame porque yo ya lo quiero dejar. Yo no conocía a Dios, yo no iba a la iglesia, no leía Biblia, nada de eso. Pero dije, Dios, ayúdame a dejar ya esto. No quiero esto. Te juro que lo voy a dejar. Por lo menos esta semana yo ya no voy a consumir nada. Y dicho y hecho, al día siguiente despierto con un deseo más fuerte, que es, fíjense, la tontería. Agarrar mi kit, porque los drogadictos tenemos un kit, todo mal parido, pero tenemos un kit. Agarrar mi kit, llamar a otro amigo drogadicto y decirle, llévate mi kit, despáchate, brother, porque yo ya me reformé. Fíjense, ya no estoy enfermo yo, pero te voy a enfermar a ti más. Y entonces no llegó uno, llegaron 2 brothers. Y los 2 así, ¿qué onda? ¿Qué? Pero cuando ya estuvieron enfrente de mí, me entró un deseo de decir, no, ¿cómo les voy a dar todo este kit si está bien poderoso? Y que les doy un poquito nada más. Les doy un poquito, les digo, sale, que les vaya bien. Se fueron felices con su roja y su morada. Y yo me quedé con ese kit y mi esposa, la que hoy es mi esposa, me dijo, ya, sí, pero me lo quedé pues nada más ahí para el recuerdo. Me dice, tú dijiste que lo ibas a dar todo. No, hombre, no va a pasar nada. Pasaron 2 días, pasaron 3 días y de nuevo el baño y yo. Pasaron 2 días más. Para esto mi hermano estaba en la misma situación que yo, solo que él vivía en Oaxaca.
Y en las noches de 12 a 3 de la mañana nos comunicábamos en mensajes, puro mensaje de pura soncera que nos escribíamos. Yo viendo videos, él jugando videojuegos, o yo jugando videojuegos, él viendo videos. ¿Y qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bien aceleradotes los dos. De repente a mí sí me intrigó lo acelerado que se veía mi hermano. Y un sábado, estoy hablándoles de que esa decisión la tomo un domingo. Al sábado siguiente me habla uno de sus amigos. Me dice, Jesús, sí, le digo. Carnal, dice, no te quiero preocupar, pero puedes venir por tu hermano. Y yo, caray, si apenas hablé con él hace 2 días, ¿qué pasó? No te puedo decir por teléfono, pero puedes venir por él. Cuelgo, me habla mi mamá llorando. Necesito que en lo que llego a Oaxaca vayas por tu hermano. Me habla mi papá en ese momento, porque yo le puse pretextos a mi camarada. Le digo, mi mamá puede llegar. Me habla mi mamá me dice, por favor, ayúdame a ir por tu hermano. Yo le dije, no, es que está la recién nacida. Miren mi preocupación. No puedo dejar sola a mi esposa y a mi hija recién nacida. O sea, a mí no me importaba. Pero me habló mi papá. Y mi papá tiene una voz de esas buenas, de esas que haces caso a la primera, al menos yo. Y me dice, ¿ya supiste lo de tu hermano? Solo sé que tengo que ir por él. Pues te agarras una Suburban y te me vas ahorita mismo. Claro que sí, papá. Y agarré mis cosas y me fui con un miedo a lo que me iba a encontrar. Pero sobre todo les voy a decir una cosa que pasó y que yo no fui capaz de hacer en 12 años. Agarré ese kit que tanto cuidé, que tanto procuré y que no pude regalar 3 días antes. Y salí a la calle y en un bote de basura de la calle fui y lo tiré. Llevaba 12 años fumando, bebiendo alcohol casi 20 años y fumando drogas casi 3 años consecutivos, día, tarde y noche. Pero en ese momento, todos esos vicios se fueron a la basura. Porque Dios puso una carga en mí. Lo primero fue decir, Dios, yo te fallé a ti. No creo que Dios haya dicho, tú me fallaste. Hubo una carga en mí, emocional, que me hizo pensar que yo cometí el error. Lo segundo fue, ¿cómo voy a ir a sacar a mi hermano de su drogadicción si yo estoy igual? Y entonces ese kit cayó a la basura y desde entonces nunca más he vuelto a tocar nada de eso. Estoy hablando que eso sucedió hace 12 años. Hay gente que dice, es paulatino el ir dejando los vicios, es poco a poco, aunque sea una cosa ve dejando. La verdad es que no. Una cosa va a jalar a otra y la otra va a jalar a otra. Deja todo porque tienes el poder de parte de Dios para dejar todo eso atrás. Eso es lo que nos está diciendo Pablo a través de 2 de Timoteo. Tienes un espíritu que tiene el poder para enfrentar tus situaciones pecaminosas, de amor para tener razones para vivir mejor y de autodisciplina para que no pienses en las cosas que antes pensabas constantemente. 2 de Pedro 1, del 3 al 4. ¿Quién se quedó con esa tarea? Manuel. Nos llamó. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Fíjense, aquí nos está confirmando que gracias al poder divino de Dios, nosotros tenemos lo necesario para vivir una vida recta. Una vida recta, hermanos. Dice, lo recibimos ¿cuándo? Cuando conocimos a aquel que dio su vida por nosotros. Y no solo eso, agregó a nosotros promesas. ¿A quién le gustan las promesas? Las bonitas, hermanos, porque esas que nos tienen traumados, no. ¿Cuánto les gustan las promesas? Las mujeres se acordarán cuánto le dijeron, te voy a bajar la luna y las estrellas, y hoy ya ni existen en su vida, ¿eh? ¿A cuánto les gustan las promesas? Se está metiendo en problemas, pastor. ¿A cuánto les gustan las promesas?
A mí me gustan las promesas. A mí me gusta que me diga mi esposa, te voy a llevar a la playa, Babi. Y yo, claro que sí, mujer, yo pago, no te preocupes. A mí me gustan las promesas. Mi papá era poco de prometer, porque casi nunca cumplía. Hay traumas que tenemos con las promesas, pero cuando viene Dios, Él limpia el terreno de las promesas. Y sus promesas dice que son grandes y preciosas. Son promesas que hacen posible que nosotros participemos de la naturaleza divina de Dios y por lo tanto escapemos de la corrupción del mundo. Necesitamos que esta promesa esté en nosotros. Romanos 15:4, ¿esa quién le quedó? Yo. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de tener el ánimo y la esperanza todo el tiempo para esperar el momento en el que Él cumpla todo lo que nos ha prometido. ¿Cuántos aquí son impacientes? Ya hablamos de promesas. Ahora, ¿cuántos esperan el tiempo en lo que la promesa se cumple? Conozco muchos. Conozco muchos que somos desesperados. Punto número 1, nada más pensemos en por qué los hombres no se casan. Porque muchas veces, Pedro, te estás metiendo en problemas. Porque muchas veces nosotros queremos estar seguros de algo que nunca vas a tener por seguridad. Sí, hombres varones. También las mujeres, hermano. O sea, las mujeres tampoco dicen un sí rotundo porque tienen miedos. Porque al final buscan seguridades. El problema no está en esa situación, está en todo lo que entregamos antes de afirmar esa seguridad. Porque hoy existen las relaciones antes del matrimonio y en esas relaciones antes del matrimonio sucede de todo. Ya casi están viviendo en matrimonio. ¿Y cuál es el problema? Que al rato no se casan. ¿Y qué creen? Quedan 2 personas destruidas. Corazones rotos. No van a empezar a cantar, Corazones rotos. Corazones rotos. Mentes trastornadas, dañadas. Y entonces, ¿qué le toca al siguiente? Porque lamentablemente va a haber un siguiente o una siguiente. ¿Qué le va a tocar? La toxicidad que ya dejó la anterior. Y así, y por lo tanto, esta generación está enfrentando un tema de mejor no me caso porque me han dicho que en el matrimonio la cosa se pone peor. No es cierto. No es cierto. En el matrimonio te vas a formar. Si eres un hombre soltero que te la pachangueas bien en la soltería, claro que casado vas a tener exigencias. Si eres una mujer que papá la consiente mucho, claro que con el marido que escojas, pues para que te consienta va a llevar su tiempo. Porque papá ya edificó, papá ya tomó decisiones, ya puso negocios, yo qué sé. Pero el que agarraste tal vez apenas está descubriendo qué va a hacer con su vida. Pero contigo lo va a formar. Tremendo. Entonces, todas estas cosas son capaces cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos capaces de decir, como decíamos hace un momento, Julio conquistando a la chica, ¿qué onda? ¿Cuándo salimos o qué? Y la chica, pues ya de una vez. Caray, sí funcionó. Claro, porque cuando tú enfrentes las cosas que tienes por delante con el Espíritu de Dios, lo vas a lograr. No es algo mágico, requiere voluntad, requiere actitud. La actitud es la clave que combina lo que Dios nos ha dotado y eso produce obediencia. Deuteronomios 26:16. Con esto ya estamos terminando. Ya, por favor, dirán algunos, ¿verdad? No sé, ahorita vemos. Ya me están regañando. Pero así la amo. Deuteronomios 26:16. Quinto libro de la Biblia. Empiezas desde el inicio
Génesis, Éxodo, ¿qué? Levítico, Números y Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 26, 16. Hoy, Jehová tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Fíjense lo que dice Deuteronomios 26, 16. Ya hablamos de la provisión de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la provisión de Dios? Su Espíritu. Pero para lograr una obediencia consistente, ¿qué es consistencia? Cocineras, háblenme de consistencia. Ustedes saben qué es consistencia. No es lo mismo un arroz todo aguado o un arroz todo duro que rompe dientes que un arroz consistente, ¿verdad? De ese que hasta dices, chulada de arroz. ¿Vale? Consistencia. Ya que te cases, a ver qué arroz te toca. Fíjense lo que está diciendo el escritor de Deuteronomios 26, 16. Hoy Dios te ordena que obedezcas todos sus decretos y ordenanzas, pero la instrucción de actitud no está aquí. Está en lo siguiente: asegúrate de obedecerlos. Para empezar tienes que obedecerlos, pero cuando lo hagas, que lo hagas de corazón. No nada más así a la fuerza, como cuando nos manda papá a podar el césped. Lo tengo que hacer porque mi papá me mandó. No, con todo tu corazón. Con todo tu corazón, porque tienes un espíritu de poder para hacerlo y de amor por ti y por el que te está mandando a hacer las cosas. Y cuando hay amor, nada se hace a la fuerza, ¿verdad, enamorados? Puro. Eso quería escuchar, porque los que están enamorados deberían decir sí, amén. Salmos 48. Sí, veo unos que no están enamorados ni porque el Señor les pique la cresta 3 veces. Salmos 48. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Actitud. Ya Dios me dotó de lo que necesito, ahora solo necesito ponerle yo actitud a las cosas. Actitud, no aptitud, porque la aptitud ya te la dio Dios. Así hablaba un prefecto mucho. Hasta cuando decía actitud decía aptitud. Creo que se había aprendido esa palabra de memoria. Lucas 8:15. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón y que oyen la palabra de Dios. Se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿Cómo logro obedecer consistentemente? O sea, siempre, uno, sabiendo que Dios me ha dotado de lo necesario. Dos, teniendo la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Claro que sí, Señor, sí se puede. Claro que se puede. ¿Estás metido en problemas? Tú me vas a ayudar a salir de ellos. No es mágico, hermanos. Olvídese del genio de la lámpara. Tenemos este error, ¿cómo decirlo? Histórico, de que creemos que las cosas suceden mágicamente. Y la IA vino a decirnos, ya ves que todo se puede. No, no es mágico, es un tema de proceso. Pero un proceso en el que no estamos solos. Vas a salir de tus problemas si tú reconoces que Él es quien te ha dotado de lo que necesitas. Y si reconoces que Él te ha dotado de todo, absolutamente de todo, para hacerlo, ahora ten la actitud para hacerlo todos los días. Ahí está el secreto de una obediencia consistente. Hebreos 12 del 18 al 29, para terminar la lectura inicial, dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ahorita les explico esto.
Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. En cambio, y quiero poner en contexto esto, yo sé que ya tenemos hambre y ganas de irnos, pero lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos es que cuando Dios habló por primera vez con su pueblo, lo hizo de una forma temible. El pueblo sale de Egipto. Algunos ya vieron El Príncipe de Egipto, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que el pueblo sale de Egipto, llegan hasta el Mar Rojo, el Mar Rojo se abre, cruzan en seco, los egipcios se quedan atrapados en el mar y de ahí ellos llegan hasta una montaña, el monte Sinaí. Pasaron 49 días desde que salieron de Egipto hasta que llegaron ahí. Cuando llegaron, Dios dio unas instrucciones muy específicas. Voy a hablar con mi pueblo. Seguro, Señor, dijo Moisés, sí, yo voy a hablar personalmente con ellos. Y entonces preparó todo, puso límites a la montaña y les dijo: nadie cruce de estos límites porque van a morir. Quédense ahí. Todos atentos a mi voz. Y entonces todos esperaron y de repente dice que la montaña descendió un fuego tremendo, que sonaban truenos, relámpagos. Para nosotros podría ser la erupción de un volcán. Y ahí Dios estaba presente hablándole a su pueblo. Imagínense la escena, hermanos. Tú estás ahí en el monte y ves cómo revienta el volcán. ¿Qué es lo primero que harías? Pelas, vámonos. Esto está por destruirse, ¿cierto? Pues no, era Dios hablando con su pueblo. Y Hebreos, el escritor de Hebreos nos está diciendo: ustedes no se han acercado a esa montaña, eso ya pasó en la antigüedad. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a un Dios mismo, quien es juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Hermanos, esto que acabamos de escuchar es una palabra tan suave, tan sutil, que no se compara con la manera en la que el pueblo de Israel recibió estas mismas instrucciones de obediencia en la antigüedad. Por lo tanto, seamos consistentes en nuestra obediencia. Dios es bueno. Lo que Él te manda es bueno para tu vida. Ten actitud, porque eso es lo que te toca a ti. Y ten presente que todo lo que necesitas para enfrentar tus diferentes situaciones, Dios ya te lo dio. Ahora solo te toca ir hacia adelante con la mejor actitud. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este día. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Necesitamos mantener presente en nuestro corazón, en nuestra mente, tu palabra, tu verdad. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a vivir una obediencia, Señor, tan linda, que todos los que están a nuestro alrededor puedan vivir mejor, Señor, gracias a la forma en la que nosotros establecemos paz a nuestro alrededor. Yo sé que hoy algunos pueden venir con preguntas, con dudas. No saben qué más hacer, no saben cómo seguir adelante. Quizás alguno está estancado y no siente que sepa cuál dirección tomar, pero
que a través de esa palabra tuya el día de hoy hayan adquirido, Señor, lo necesario para enfrentar primeramente este día que tienen por delante. Tú te encargarás del resto, Señor. Tú irás aclarando nuestra mente. Tú irás dando dirección a nuestros pasos. Así que ayúdanos a no desesperar. Ayúdanos a tener paciencia, porque la paciencia es parte del fruto de ese espíritu que tú has puesto en nosotros. La desesperación va a producir nuevamente tormentas y dificultades en nuestra vida. Así que Dios, te ruego porque cada uno de mis hermanos aquí presentes el día de hoy puedan salir a enfrentar sus diferentes dificultades con la seguridad de que con tu espíritu, con tu presencia, ellos pueden enfrentar y obtener victoria a sus diferentes batallas. Te doy las gracias, Señor, y oramos pidiéndote tu bendición. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Iglesia, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Iglesia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, Señor, que esta bendición tuya se derrame sobre la vida de cada uno de los presentes, te lo pedimos en el nombre de Jesús.